Buenas noches, estamos aquí nuevamente reunidos, los que estamos, porque estamos los que estamos y somos los que somos. Amén. El Señor convoca y como siempre, pues hay quien responde y hay quien no, pero el Señor siempre está dispuesto a escucharnos, a recibirnos, a hablarnos y a mostrarnos cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros. Bienvenidas las personas que están aquí presentes y bienvenidos también los que nos ven, como siempre, por medio de las redes. Bienvenidos sean. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, pero sobre todo, gracias a nuestro Dios, que nos ha permitido reunirnos nuevamente en su casa. Ok, Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias también porque sabemos que tú tienes para nosotros palabra de vida, Señor, palabra de vida eterna. Como decía Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Nosotros lo sabemos, lo reconocemos y por eso nuestro corazón te busca y te anhela, Señor. Gracias por este día, gracias por permitirnos saber que tú eres nuestro Padre. Gracias por haber puesto tu vista en estos humildes siervos. Y gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de saber que en todo momento podemos recurrir a ti. Bendecimos tu nombre y te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Muy bien, pueden tomar su lugar. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema que puede a veces sonar un poco discorde o puede incluso sonar como psicológico, pero tú vas a ver que no tiene nada que ver con la psicología. Y el tema de hoy se llama Buscando dentro de mí. ¿Y por qué te comento esto? Te lo comento porque muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones difíciles o estamos desubicados o nos sentimos mal, inmediatamente viene el consejo de algunas personas que te dicen, es que ¿sabes qué? Estás mal, busca dentro de ti porque tú tienes ese potencial, porque tú tienes ese poder, porque tú puedes hacer las cosas y de ti depende que salgas adelante. Y a veces hacemos caso a este consejo y nos metemos o tratamos de meternos en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra alma. A veces tratamos de encontrar realmente dentro de nosotros esa respuesta, pero desgraciadamente la mayoría de las veces lo único que encontramos dentro de nosotros es que tal vez la cosa está peor adentro que afuera. Porque nos damos cuenta que para muchas cosas nosotros somos incapaces, no tenemos las soluciones, no tenemos las respuestas, no sabemos ni por dónde andamos caminando muchas veces, no lo entendemos. Y eso en ocasiones nos trae frustración. Porque nos damos cuenta que dentro de nosotros no está la respuesta, o al menos no está la respuesta adecuada para aquello que queremos. Y esto nos hace pensar muchas veces que nosotros quizás no tenemos ninguna valía, o que nos faltan dones, o que nos falta carácter, o que nos falta habilidades, o que nos faltan cosas que se necesitan para resolver lo que queremos resolver, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, te repito, invariablemente vamos a sentir un estado de frustración en nuestro ser. Pero ¿qué dice la palabra con respecto a esto? Vamos a comenzar leyendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13,
versículo 5. ¿Ya lo tienes? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Cuando leemos esta palabra, nos damos cuenta que también el Señor dice, a ver, examínate, mira hacia adentro de ti. Pero nos dice que debemos examinarnos si estamos en la fe. Es muy diferente, porque la psicología nos dice, examínate y busca dentro de ti las respuestas que necesitas. Y el Señor nos dice, examínate para que te des cuenta si estás en la fe. ¿Qué significa esto? Bueno, de entrada a mí me dice que dentro de cada uno de nosotros hay, por decirlo de alguna manera, dos depósitos. Un depósito donde el mundo, la vida, las costumbres, lo que hemos aprendido, va dejando un guardadito, por llamarlo de alguna manera, allí, y que en muchas ocasiones ese guardadito no nos sirve para nada. Pero hay otro depósito dentro de nosotros donde está o debe estar la palabra de Dios. Y ese es el depósito al que tú y yo debemos recurrir cuando necesitamos una respuesta y no la encontramos en el mundo. Dentro de nosotros, a ese depósito que Dios tiene dentro de ti y dentro de mí, donde Él pone cosas que sí nos van a ayudar. Y dice entonces aquí que debemos probarnos a nosotros mismos. Dice, ¿o no saben ustedes que Jesucristo está en ustedes? Pregunta Pablo. ¿No se acuerdan? ¿No saben? ¿Se les olvidó que Jesucristo está en ustedes? Y si Jesucristo está en ti, entonces cuando te examinas, cuando buscas dentro de ti, debes buscar en Jesucristo. Porque ahí es donde vas a encontrar la respuesta. Y enseguida dice, bueno, a menos que estén reprobados. ¿Y qué significa esto? Significa que la única forma en la que tú no vas a encontrar la respuesta en Jesucristo dentro de ti es si tú estás reprobado. ¿Y cómo es que vas a estar reprobado? Vas a estar reprobado cuando tú en verdad no has permitido que el Espíritu Santo haga un cambio en tu persona. Porque lo hemos dicho muchas veces, no basta con venir a la iglesia todos los domingos. Tiene que haber en ti un verdadero cambio provocado por el Espíritu Santo. Y si ese cambio está allí, entonces vas a encontrar la respuesta allí, dentro de ti, porque el Espíritu Santo está en ti, Jesucristo está en ti y Jesucristo te va a hablar y a darte dirección, a darte la respuesta que tú realmente necesitas. Pero tienes que estar convencido de que Jesucristo está en ti. Y como dice al principio, tienes que estar seguro de que estás en la fe. Y estar en la fe significa caminar aún por aquello o en aquello que no vemos o que no podemos nosotros darnos cuenta que ahí está. Pero la fe nos dice que allí está. Muchas veces tú y yo no sentimos, por ejemplo, cuando estamos alabando, puede ser que no sintamos la presencia de Dios. Y no se trata de sentir, se trata de creer. Quizás no lo sienta en ese momento, pero yo creo que sí está. Quizás yo no sienta que esté escuchando mis oraciones o mis peticiones, pero debo creer que sí lo está haciendo, porque eso es lo que me mueve a mí, la fe.
el saber y tener la certeza de que lo que no veo está sucediendo. ¿Y cuál es la importancia de que nosotros miremos hacia adentro? Bueno, pues muchas veces cuando estamos en situaciones complicadas o cuando tenemos algún problema, buscamos la respuesta afuera, en el mundo. Y no nos damos cuenta que es el mundo quien nos está ocasionando esos problemas. Y si el mundo te está causando esas situaciones, ¿cómo crees que vas a encontrar la respuesta allí mismo? No va a estar. Lo único que va a hacer es cargarle más y llenarlo más y atiborrarte más de esas cosas. La respuesta no está en las circunstancias ni en lo material. Pero la palabra nos dice que primero tenemos que examinar nuestro interior. ¿Qué voy a examinar? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? A veces recibimos llamadas de personas que nos preguntan, ¿qué hago? Pues a veces es muy difícil dar un consejo porque tú no eres esa persona ni esa persona es tú. Yo no te puedo dar un consejo quizás de lo que tengas que hacer. Y el consejo es, ponte a solas, habla con el Señor, examínate, date cuenta qué estás haciendo mal o en dónde te has equivocado y corrígelo. Permite que el Espíritu Santo te hable y te dé dirección, porque la dirección mía no va a ser del todo acertada. Yo soy hombre igual que cualquiera de ustedes y me puedo equivocar, y muchas veces quizás te puedo incitar a que actúes por la emoción, porque quizás a veces nos platican cosas y dices, ¿cómo es posible esto? Ya entró la emoción, ya está mal. La respuesta que vas a dar va a ser una respuesta de alguna manera emocional. Pero cuando tú te sientas a platicar con el Señor y entras en ti y hablas de corazón con Dios, Dios te va a dar una respuesta acertada. Porque así es de hermoso nuestro Señor. Así es. ¿Estoy viviendo realmente en la fe o estoy viviendo en pura apariencia? ¿En verdad estoy creyendo lo que estoy leyendo y lo que escucho? ¿Y lo que además sé? ¿En verdad lo estoy creyendo o simplemente aparento ser un buen cristiano? Porque a veces nos sucede así, A veces vamos caminando por la vida aparentando ser buenos cristianos. Y la gente nos ve y dice, no, esa persona sí es buen cristiano porque yo lo veo que sí hace las cosas. Y todo es mera apariencia. Muchas veces en nuestro corazón realmente no ha habido esa transformación. El Espíritu Santo habla en nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. Y tenemos además que confrontar nuestro interior con la verdad del Evangelio. ¿Cómo sé yo si estoy actuando bien o mal? Yo tengo que poner mi situación y buscar la respuesta en la palabra. Y a veces esa respuesta es muy diferente a lo que nosotros quisiéramos escuchar. Pero cuando el Evangelio o la palabra dice, esto es lo que se debe de hacer, créeme que esa es la mejor respuesta y la mejor solución que puedes tener para tu problema. A veces nosotros nos enfrascamos en los problemas con las personas o con las situaciones, y la palabra es clarísima y nos dice qué es lo que debemos hacer, pero a nosotros nos cuesta trabajo aceptarlo y hacerlo. Y por eso no salimos del problema y nada más le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y no se soluciona nada. Muchas veces hay una situación y la palabra dice, entrégame tus cargas. Pero yo voy con el Señor con la espalda cargada de cosas, apenas puedo caminar
y no quiero soltar la carga. No la quiero soltar, lo quiero resolver yo. No, Señor, no quiero que tú lo resuelvas. Dime cómo lo resuelvo yo. Quiero aprender a resolverlo yo. Y en muchas ocasiones la respuesta, por no decir que en todas, no está en nosotros como personas, ni en nuestra naturaleza. La respuesta está en la palabra del Señor. Amén. Cuando nosotros nos empeñamos en resolver las cosas a nuestra manera, nos estamos enfocando en agradar a los hombres o al hombre y no a Dios. Porque hago las cosas pensando, no, si hago esta otra cosa que me está diciendo el Señor que haga, voy a parecer débil, voy a parecer falto de carácter. Y mi familia, mis amigos, mi entorno tiene que ver que yo soy una persona firme. Y a veces nos movemos en ese sentido o en esa situación queriendo agradar a los hombres o a las personas, pero no buscando agradar a Dios. Muchas veces también nos comparamos con otras personas. Es que fulano, yo veo cómo vive y él sí sabe cómo resolver esto. A veces nosotros pensamos que no tenemos habilidades para hacer tales o cuales cosas, porque simple y sencillamente vemos que otra persona se le da fácil los negocios, no sé, el trato con la gente, el hablar bien, el tener fluidez en el vocabulario y decir, no, es que pues yo lo veo y él sí tiene esa habilidad, pero yo no. ¿Verdad? Pero se nos olvida que Dios no busca, en este caso, al que habla bonito y fluido. Dios busca una persona con un corazón dispuesto a escuchar y a prestar su boca para hablar. No se te olvide que Moisés era lento para hablar, se le trababa la lengua, era de difícil habla, y sin embargo Dios lo usó de manera extraordinaria. A Dios no le importó las limitaciones de Moisés, a Dios no le importan tus limitaciones ni mis limitaciones. Lo que le importa es que tú le busques para agradarle. Y cuando nosotros buscamos o nos comparamos con otras personas, nos estamos comparando con la medida equivocada. Porque yo quisiera ser como mi amigo Pepe, o como mi amiga Laura, o como mi amigo Juan. Yo quisiera ser como ellos. Pero se nos olvida que el propósito de nuestra existencia, es ser como Cristo. Y si me comparo como Cristo, no, pues va a estar mucho más alta la vara, ¿verdad? Porque si comparándome con una persona me siento menos, comparándome con Cristo, pues olvídate, estoy lejísimos. Pudieras pensar que eso es más traumático o más frustrante, pero ¿sabes qué, mi hermano? No. Porque si tú te comparas o quieres ser y seguir las huellas de Cristo, ¿quién crees que te va a llevar en ese camino? Cristo mismo. Si dijimos en un principio, si Cristo está en mí, Él es el que me va a dar la dirección. Yo no voy a luchar contra Él, yo simplemente me voy a dejar llevar por Él. Y entonces no hay frustración porque todo lo que hago lo hago conforme a Él y todo va a salir bien en la medida que tenga que salir bien. ¿Y que haremos cosas extraordinarias? Claro que sí. Vas a hacer cosas que jamás pensaste que ibas a hacer, pero bajo la dirección de Él.
Cuando nos comparamos con alguien más, estamos nosotros descuidando lo más importante, que es cuál es el estado de mi alma. Porque nos comparamos con las habilidades de esas personas, pero se nos olvida que lo más importante es que mi alma esté bien, que esté en paz y que esté conforme a la voluntad de Dios. En Mateo 15:19, Mateo 15:19. ¿Por qué es importante que miremos nuestra alma y nuestro corazón? Bueno, dice aquí, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Alguna vez has tenido malos pensamientos? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos los hemos tenido. Los homicidios. Matar a una persona no nada más es sacar un puñal y clavárselo. Matar a una persona puede ser incluso hablar mal de ella y estás matando o lastimando su reputación. También eso es homicidio. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿Cuántas veces hemos dicho algo que no es verdad para quedar bien con alguien? ¿O no nos hemos atrevido a defender a una persona porque no se vaya a enojar quien me está diciendo o hablando mal de ella? ¿Cuántas veces han hablado mal de un amigo tuyo o de un familiar tuyo y tú te has quedado callado? Quedarse callado también es falso testimonio, ¿eh? Porque tú estás permitiendo que lo que esa persona diga sea tomado como verdadero. Y eso es un falso testimonio también. Las blasfemias, todas esas cosas, dice el Señor, salen del corazón del hombre. Todo eso se produce en el corazón del hombre, es decir, todas esas cosas comienzan dentro de nosotros. Por eso es que cuando buscamos, debemos buscar en el depósito correcto. Te dije, yo entiendo que hay dos depósitos, uno de las cosas que deja el mundo y otra de las cosas de Dios. ¿A qué depósito debo recurrir? Al depósito de Dios. Donde Dios está poniendo en mi persona lo que Él quiere realmente que yo tenga en mi corazón. Lo que Él quiere que mueva mi vida. Yo tengo que buscar dentro de mí lo que Dios ha puesto. No se trata de examinar nada más qué hicimos mal, sino de descubrir lo que Dios ha sembrado en nosotros. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? ¿En qué tierra ha caído la palabra de Dios? Yo creo, yo espero, yo pido al Señor que haya caído su palabra en buena tierra en ti. Porque dice la palabra en la parábola del sembrador que esa semilla que cayó en buena tierra crece, se fortalece y da fruto. Dice al 30, al 60 y al 100 por uno. Ese, mi hermano, es ese lugar donde tú debes buscar, donde se encuentra lo que el Señor ha puesto en ti y en mí. Y lo primero que Dios ha puesto en nosotros cuando le hemos conocido es al Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos convence, ¿verdad? Nos convence de pecado, nos convence de lo que es verdad. Nos convence de que Jesús es el Señor. Nos convence de que Dios es nuestro Padre y nos ama y nos cuida y quiere lo mejor para nosotros. Entonces yo debo buscar en ese depósito del Espíritu Santo dentro de mí.
¿Qué ha puesto Dios dentro de mí? En Romanos 8:11 dice, bueno, les voy a dar chance de que lo encuentren, Romanos 8:11. ¿Ya lo tienen? Ok. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el espíritu que mora en ustedes. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Dios levantó. ¿Recuerdan Romanos 10, versículos 9 y 10? Dice que si crees que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo, ¿sí? Que si confiesas que en tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, Dios levantó a Jesús de entre los muertos, pero ese mismo espíritu es el que nos va a dar vida a nosotros. El mismo espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice entonces que ese espíritu va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Es decir, todas esas cosas que nos están agobiando, el Espíritu Santo las puede sacar, las puede corregir y puede hacer que tengas nuevamente vida. Y que ese desánimo, que esa apatía, que esa frustración, que esa depresión sea sacada de ti. Porque entonces del depósito del Espíritu Santo en ti tendrá que salir vida nueva. Amén. Todos esos dones y talentos que Dios puso en ti, todas esas situaciones que Dios te ha dado a ti para que se manifieste el Espíritu Santo en ti, dice en 1 Corintios 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Es decir, el Espíritu Santo se va a manifestar en ti y en mí para nuestro provecho, para nuestro bien. Hemos estado hablando muchas semanas y les he platicado acerca de la oración que estamos haciendo por ese avivamiento en Guadalajara y en todo México. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Ese avivamiento va a nacer desde tu corazón. No tiene que venir nadie a avivar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dentro de ti también. Y lo único que necesitas es dejarlo ser. Y cuando tú lo dejas ser, el Espíritu Santo se manifiesta. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, las cosas en tu ser, en tu persona, en tu familia cambian necesariamente. Y cuando las cosas cambian, cuando la situación cambia, cuando tu estado de ánimo cambia, cuando tu persona cambia, eso se contagia. Y cuando eso sucede, eso, mi hermano, es el verdadero avivamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo saliendo de nosotros, haciéndose presente y llegando a muchas más personas. Eso es un verdadero avivamiento. Y cuando eso sucede, el movimiento del Espíritu Santo, no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Porque es el mismo Espíritu que, como acabamos de leer, levantó a Jesús de los muertos. Ese Espíritu del Padre que levantó a Jesús es el mismo que nos va a sacar de nuestra muerte física o emocional o espiritual. Entonces, por eso es que yo tengo que buscar dentro de mí qué ha puesto Dios en mí.
Yo te lo he dicho muchas veces, el primer versículo que entró a mi mente y que me hizo a mí empezar a entender quién era Dios es 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es una semilla que Dios plantó. Y es una semilla que fue suficiente para empezar a mover todo mi ser. Y yo sé, mi hermano, que si tú haces tuyo un versículo, uno solo, Dios va a empezar a moverse en ti por medio de ese versículo. Porque tú lo vas a creer y lo vas a hacer tuyo. Y entonces el Espíritu Santo va a empezar a moverte desde adentro hacia afuera. Eso, como te dije hace un momento, eso es el verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento comienza cuando el fruto del Espíritu comienza a manifestarse en tu vida. ¿Y tú sabes cuál es ese fruto del Espíritu? En Gálatas 5, 22 y 23, yo sé que te lo sabes de memoria. Yo lo sé, lo sospecho, pero vamos a leerlo. Por aquellos que no, ¿verdad? Gálatas 5, 22 y 23. ¿Ya lo tienen? Fíjense bien, a veces decimos, ¿cómo se va a manifestar Dios en mi vida? Mi hermano, aquí está lo que es el fruto del Espíritu. Si esto empieza a manifestarse en tu vida, significa que el fruto del Espíritu Santo está comenzando a manifestarse en tu persona. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Cuando tú andas todo el día con la cara larga, no hay gozo, mi hermano. Cuando tú andas todo el día refunfuñando porque ya te hablaron, te molestaron, te levantaron, te quitaron del sueño, ibas a comer y no te dejaron. Cuando estás refunfuñando, no hay amor, no hay amor. No hay gozo cuando te sacan de tu, digamos, zona de confort, porque ahí te sientes cómodo, seguro, y estás, como decía aquel anuncio de hace muchos años, como Don Sebas, ¿verdad? Tan campante. Pero nomás te mueven de ahí y se termina el gozo. El gozo es permanente, paz. Yo conozco mucha gente que nunca tiene paz. Cuando no le falta la economía, le falta el trabajo, le falta algo que quiere, algo no pudo conseguir, se peleó con una persona y nunca tienen paz. Pero cuando tú ves que una persona, a pesar de lo que suceda, está en paz, dices, esa persona tiene Espíritu Santo. Paciencia, esta me encanta porque a todos nos brinca esto, la paciencia. De repente a todos, también me incluyo porque de repente tengo quien me regaña y me dice, es que la manera en que hablaste, bueno, perdón. La paciencia no es una virtud que yo trajera desde antes. Estoy trabajando y el Señor está trabajando muy fuerte en eso. Pero poco a poco, mi hermano, se tiene que empezar a manifestar esa paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esa también está complicada. El que me la hace, me la paga. No busco quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Van a conocer quién es Óscar Lizárraga. Lo van a conocer. Eso no es mansedumbre.
¿Hemos conocido quién es Jesús? Sí, ¿verdad? Y Jesús dice, sed mansos y humildes como yo lo soy. Dice también la templanza. Y la templanza no es otra cosa que un carácter estable, firme, que resiste las situaciones. Cuando un acero se templa, se hace duro, se hace resistente. Así es también nuestro carácter. Se templa y es un carácter que se mantiene, pase lo que pase. Te digan lo que te digan. Te ofendan como te ofendan, la templanza te permite estar firme, 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 no variar. Entonces, todo esto que estamos leyendo, mi hermano, Dios ya lo puso dentro de ti. Dios ya lo puso en tu corazón y en tu alma. Cuando recibiste el Espíritu Santo, recibiste el paquete completo. El problema es que, como te dije en un principio, no dejamos actuar al Espíritu Santo. No le permitimos ser Dios. No le permitimos dirigir nuestras vidas. Nos la pasamos clamando al Espíritu Santo, pero cuando Él actúa, nosotros mismos decimos, espérame, por allí no, eso no. No lo dejamos ser Dios. Y por eso es que las cosas del mundo nos saturan, por eso es que las cosas del mundo nos angustian, por eso es que las cosas del mundo nos hacen sentir mal, porque no podemos nosotros resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando vemos hacia adentro, como dice la palabra, examinaos, fue lo primero que leímos, o sea, examínate. ¿Y cómo vamos a hacer ese examen espiritual? Porque se trata de examinar nuestro espíritu, Las cosas que hicimos mal, ya sabemos que las hicimos mal. Ahora, ¿cómo las vamos a resolver? Esa es la cuestión. Porque muchas veces la gente dice, es que ustedes quieren que todo mundo haga y se porte. No, espérame, ya las cosas, hacerlas mal ya sabemos. Eso nos lo enseña el mundo. Ya sabemos cómo hacer lo malo. Ahora vamos a ver cómo tenemos que hacer lo bueno. Y para hacer ese examen espiritual, ¿qué se necesita? Se necesita, en primer lugar, tiempo de oración. ¿Y qué es un tiempo de oración? A veces pensamos que el tiempo de oración es estar 2 o 3 horas de rodillas sin moverte en un lugar y meterte a la oración. Sí, eso es oración. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Tú debes orar todo el día. ¿Y qué es orar todo el día? Que si estás bañándote, estés hablando con Dios. Si estás comiendo, hables con Dios. Si estás trabajando, hables con Dios. Si vas manejando, habla con Dios. Si estás esperando a alguien, habla con Dios. Una persona que todo el día habla con Dios, no importa qué suceda, no se angustia. No se angustia. Que tu cliente llegó tarde, pues bueno, ni modo, llegó tarde. Si le iba a dedicar 2 horas, pues le dedicó 1:30. ¿Tengo más cosas que hacer? Sí. Si llega el tiempo y no llegó el cliente, pues ni modo, lo que sigue. Pero no pierdes la paz, no pierdes eso cuando estás constantemente en oración. ¿Cómo vas a encontrar la respuesta? En la Biblia. En la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es como un espejo que refleja nuestro interior. Y eso tú lo sabes. Porque cuando empiezas a leer la Biblia, empiezas a leer y la Biblia te confronta. Y cuando tú lees y dices, eso dice.
¿Ese soy yo? Cuando dice la palabra, ni los fornicarios, ni los que dicen los maledicentes, ni los borrachos irán al reino de los cielos, dices tú, ese soy yo, ese soy yo. La Biblia te confronta, es un espejo, pero es un espejo tan perfecto que tú te ves como realmente eres, porque refleja tu alma. Los espejos que tenemos en casa son muy bonitos, y cuando tú te maquillas, sobre todo las mujeres, los hombres no se maquillen, por favor. Cuando las mujeres se maquillan, son bonitas, pero maquilladas se ven más bonitas. Pero el espejo de la palabra ve tu alma. Y por muy maquillado que estés o maquillada, tu alma se refleja en la palabra. La palabra te quita todo el maquillaje, todo lo superfluo, y te permite verte en tu alma como realmente eres. Y a veces, mi hermano, debería darnos miedo vernos en el espejo de la palabra, porque cuando lo vemos, la verdad, no vemos a veces cosas muy agradables. En Santiago 1, 23 y del 23 al 25, Santiago. Santiago 1, versículos del 23 al 25. Sí, Santiago 1. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí nos está diciendo la palabra que es como un espejo y yo me veo, pero a veces me veo tan mal que me retiro y prefiero olvidar lo que vi allí. ¿Por qué? Porque la palabra me está confrontando. La palabra me está diciendo, estás mal. Y a veces prefiero hacerme un oidor olvidadizo, porque no me conviene. Pero dice que si no eres un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, vas a ser bienaventurado en lo que haces. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. Feliz. Si tú haces lo que dice la palabra y lo que te está confrontando a hacer, el resultado va a ser que vas a ser una persona feliz. ¿Vas a tener problemas? Claro que sí, claro que sí. Los vas a tener como todos lo tenemos. Pero los problemas, por duros que sean, no te van a quitar tu paz. Porque tú sabes que estás actuando conforme a la palabra. Y dice aquí que de acuerdo a la perfecta ley que es la libertad. Dice la palabra que al que el Hijo liberare, ese será verdaderamente libre. Y la palabra de Dios libera. Libera. Porque tú te das cuenta que lo único que necesitas es seguir la instrucción y eres libre. Te quita la carga de encima porque la respuesta ya está aquí. Entonces, ¿de qué se trata este examen que tenemos que hacer? Se trata de aprender a escuchar la voz y la dirección del Espíritu Santo. Esto no es para condenarnos, porque te dije hace rato, a veces nos vemos en el espejo y decimos, qué mal estoy. No es para condenarte,
es para acercarte más a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes esto, entonces puedes entender por qué Cristo es en nosotros esperanza de gloria. Puedes entender lo que dijimos en un principio, que si te revisas tú a ti mismo te vas a dar cuenta que en ti no está la solución, que tú no tenemos los atributos, ni los dones, ni las habilidades para salir de esas situaciones, pero Cristo sí. Pero Cristo sí lo tiene. Cristo tiene todos los recursos. Cristo tiene todas las respuestas. El Espíritu Santo de Dios nos muestra la verdad, nos redarguye, nos dirige, nos muestra el camino. Y entonces, cuando yo me examino y me doy cuenta que yo soy incapaz de poder salir adelante con todas esas cosas, mi esperanza reposa en Jesucristo. Y si mi esperanza reposa en Él, hay paz en mi corazón. Y entonces yo soy libre y puedo caminar libre y puedo vivir libre. Hay gente que dice, es que eso suena como muy irresponsable, olvidarte de todo. No es irresponsable, mi hermano. No es irresponsable, es reconocer que en nosotros no hay nada que pueda resolver las cosas. No hay nada que valga la pena. Lo que hay en nosotros que vale la pena es lo que Dios ha puesto en nuestra persona. A veces pensamos que somos buenas personas porque no hemos matado a nadie, o porque no robamos, o porque decimos, yo no miento. Ya mentiste, ¿verdad? Pero nosotros, mi hermano, el valor que tenemos es lo que Cristo ha puesto en nosotros, lo que Dios ha depositado en nuestra persona, y ha depositado nada menos que al Espíritu Santo. Ha depositado un tesoro invaluable. Si Cristo está dentro de nosotros, nosotros tenemos esperanza, tenemos dirección y tenemos vida eterna. Y yo puedo entender entonces que la transformación de mi entorno, cualquiera que sea ese entorno, a veces es el trabajo, a veces es la familia, a veces es nuestra vida personal, cualquiera que sea ese entorno que yo quiero transformar, tengo que permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí para que se transforme de adentro hacia afuera. Cuando yo sea transformado, ese entorno se va a transformar. Entonces, yo debiera concluir que no debo buscar nada afuera. Que si alguien me recomendó ir con el psicólogo, antes de ir con el psicólogo, entra a la presencia de Dios. No estoy diciendo que no lo hagas o que sea malo o que no sirve, simplemente tenemos la respuesta dentro de nosotros. Tenemos la respuesta de Dios dentro de nosotros. Tenemos un Espíritu Santo que quiere guiarnos, corregirnos y llevarnos por buen camino. Dice en Jeremías 17:9, dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y dice también que es perverso. Por eso es que mi corazón de hombre es engañoso. Mi corazón en la carne va a darme siempre una palabra o una respuesta donde diga, tú no tienes la culpa, tú tranquilo. Ellos son los que no te entienden. Tú estás bien.
Sigue así, muchachito. Pero el corazón es engañoso. Y es perverso. ¿Por qué? Porque pervierte las cosas, es decir, les da un sentido que no es el correcto. Eso es pervertir. Darle un uso incorrecto a algo. Y el corazón lo hace. El corazón usa nuestro desánimo, usa nuestro coraje, usa nuestra inconformidad para ponernos en contra de las demás personas, incluso en contra de Dios. Por eso el corazón es perverso, es engañoso. Porque dice también en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, tal es él en su corazón. ¿Qué estás pensando o qué estás meditando? ¿Qué hay en tu corazón? Eso que hay en tu corazón es lo que sale de ti y eso es lo que eres. Si en mi corazón natural hay cosas que no me agradan y que no me han llevado a ningún buen fin, entonces tengo que buscar en mi corazón espiritual, en ese depósito de Dios que hay en mí, para que entonces salgan cosas buenas. Porque también dice la palabra que del buen corazón del hombre salen las cosas buenas y del mal corazón salen las cosas malas. Entonces, mi hermano, yo te invito a que te examines, a que también, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, que lo guardes de envidias, de chismes, de palabras, de cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Guárdalo de todo eso, para que tu corazón pueda ser, en verdad, el depósito donde tú encuentres la respuesta que Dios tiene para cada situación que en este momento te está afectando. Y si tú crees que no tiene solución, con mayor razón, decídete a entregárselo de una vez por todas a Dios. Déjalo ser Dios. Permite que Jesucristo te hable. Permite que el Espíritu Santo te convenza y te diga, este es el camino correcto. Porque recuerda que, con esto termino, el Señor también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Déjate guiar por Jesucristo. Cuando te examines, déjate enseñar y dirigir por Él. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a terminar el servicio. Vamos a terminar con una oración corta pero necesaria. Señor Jesucristo, en esta hora te pedimos que cuando nosotros sepamos o sintamos, Señor, que estamos mal, que no avanzamos en algo, que cuando nosotros sintamos que somos incapaces de resolver una situación, seamos lo suficientemente humildes para reconocer que necesitamos tu ayuda, Señor. Pero también seamos lo suficientemente obedientes, Señor, para hacer lo que tú nos indicas hacer. Toca nuestros corazones, mueve nuestras mentes, Señor, convéncenos que solamente en ti podemos encontrar la respuesta y pon en nosotros, Señor, crea en nosotros un corazón nuevo, Señor, un corazón agradable al tuyo, porque eso queremos, Señor, queremos cada día parecernos más a ti, Señor Jesucristo, cada día ser más como tú, cada día estar más cerca de nuestro Padre amado. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien.